Seguimos haciendo el semáforo en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también usted nos puede ver en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Estamos como siempre en vivo desde Miguel Claro 509 este día viernes 23 de mayo y escuchábamos a Carla Grunwald con En tus manos. Y vamos a conversar con un artista que está actualmente en exhibición, los 40 años de arte radical de Janet Toro, que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes con la muestra Intimidad Radical, Desbordamientos y Gestos, que se inauguró el 15 de mayo y recorre su interesante carrera desde 1985 hasta la actualidad. Janet Toro, bienvenida al semáforo. Muchas gracias, Nicolás. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir contigo y con todas las auditoras y auditores estos momentos. Un gran saludo cariñoso a todos. Bueno, Janet, el Museo Nacional de Bellas Artes es el espacio más importante, ¿no? Más tradicional para las artes visuales en Chile. Y quisiera preguntarte qué significa para ti exhibir estos 40 años en ese lugar. Sin duda que exhibir en el Museo Nacional de Bellas Artes es un honor, primero que nada, y también un gran reconocimiento a mi larga carrera. Estoy también muy agradecida a Varinia Brodsky, su directora, a Gloria Cortés, una de las curadoras del museo, también a todos los equipos del museo que han sido personas extraordinarias, ¿no? Son muchas personas, largo de mencionar, pero de producción especialmente Pamela Fuentes, Alejandra, María Marchán, etcétera. O sea, son muchas personas que han aportado para lograr esto. Bueno, esto que ustedes pueden visitar de martes a domingo en el Museo Nacional de Bellas Artes con la entrada totalmente liberada. Y yo ayer fui a ver la exposición, que me gustó mucho, me pareció bien interesante. Así que quisiera tomar algunas fotitos. Estoy aquí usando mi torpedo, que son las fotografías que tomé de la exhibición, para que vayamos conversando sobre algunos hitos. Y quisiera preguntarte por una fotografía icónica, yo diría ya en el arte chileno, en que apareces tú en el centro con un cartelito con dos preguntas, ¿no? Hay una fotografía frente a un carabinero y tú le preguntas ¿por qué estás triste? Sí. Bueno, esta es la primera performance que yo realizo cuando todavía pertenecía a la APJ, la Agrupación de Plásticos Jóvenes. Y invito a Claudia, una estudiante de arte de la Católica, a participar conmigo en esta acción. Yo tenía ese cartel, como tú bien dices, ¿por qué estás triste? Y ella, ¿por qué sonríes? Y estas dos sencillas preguntas, que son tan emocionales en el fondo, despertaron una tremenda batahola, se empezó a llenar de gente. Y todas las personas que estaban ahí querían decir por qué estaban tristes, por distintas razones, que sé yo, porque estoy cesante, porque tuve un hermano desaparecido, etcétera. Y a la Claudia, en vez de decirle por qué sonríe, le decían por qué dejaron de sonreír. Entonces fue impresionante, y llegó Carabinero y trataron de echar a la gente. Y bueno, tuve suerte porque finalmente yo le pregunto al carabinero por qué está usted triste, y él responde así un poco como agresivo. Yo le digo, no, si le pregunto como persona, no como funcionario. Y ahí él le cambió la cara. ¿Ya? Y eso fue increíble porque me empezó a contar cosas de su vida. Y cambia la energía y bueno, finalmente me deja ir, o si no me iba a tomar presa. O sea, tuve suerte realmente. Bueno, y hacer arte en dictadura, ¿cómo recuerdas esos tiempos, no? Porque, no sé, yo nací el año 89, no recuerdo haber vivido, bueno, no viví la dictadura, ¿no? Pero había un riesgo permanente de hacer o de decir cualquier cosa. Sí, recordemos también que en ese tiempo había toque de queda. El toque de queda se terminó en 1987. Por lo tanto, el riesgo era inminente, había miedo, había terror en las calles, ¿no? Por toda la represión, por todas las personas que eran tomadas detenidas, también de manera muy arbitraria, ¿no? Por todos los desaparecidos, los relegados y relegadas, los exiliados, las exiliadas, etcétera. O sea, era un ambiente muy oscuro. Yo lo recuerdo como la etapa de mi vida más negra, en realidad. Sí, bueno, y una etapa de mucha valentía también, que hoy día podemos conocer en esta exhibición Intimidad Radical, Desbordamientos y Gestos de Janet Toro.
Igual me gustaría recalcar que esta exposición ha sido curada por una experta en arte latinoamericano contemporáneo. Ella es Cecilia Fajardo Gil, una gran curadora, también creadora de una muestra maravillosa que se hizo el año 2017 y 2018, que se llama Mujeres Radicales 1960-1985, que se hizo en el Museo Hammer de California, en el Museo Brooklyn de Nueva York y la Pinacoteca de Sao Paulo, con obras extraordinarias de mujeres realmente radicales. Éramos 120 artistas. O sea, la radicalidad, y también en mi obra, no es algo de ahora, es algo de hace muchísimos años. Bueno, y es muy interesante también conocer este contexto de la desigualdad histórica, ¿no? De las mujeres en el arte. No sé si tenemos algún porcentaje, por ejemplo, de colección femenina del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, tenemos un porcentaje. La desigualdad es abrumante. Actualmente en la colección del museo hay solamente un 12% de mujeres artistas en su colección, y en otras partes del mundo es similar, a veces es peor todavía también. Sí, por eso, bueno, es tan importante conocer esto que históricamente no se ha conocido, y me llama mucho la atención tu exhibición. Uno podría dividirla como en 3 grandes partes, ¿o no? Sí. Como si fuera un libro, 3 grandes capítulos. Cuéntanos sobre esta organización de tu obra. Bueno, este fue un trabajo arduo que hicimos con Cecilia de manera muy horizontal, muy cooperadora, de mucho respeto entre las dos, y eso fue muy lindo. Concebimos 3 espacios fundamentales. El primero es la sala central, que se llama Cuerpo, Estado, Violencia. Las otras salas alargadas se llama Cuerpo, Afectos, Feminismos. Y la última sala, Cuerpo, Hogar, Creencias, y además 2 rotondas que recogen 2 grandes instalaciones. Una se llama La Torre Vive, que hice en la Torre Villavicencio, donde instalé objetos de la vida cotidiana en 22 pisos. Y la otra se llama Sacra Notitia, Sagrada Información, donde hablo de la manipulación mediática. Bueno, es bien interesante. Ustedes cuando vayan se podrán encontrar una silla, un televisor antiguo sobre una mesa, y está lleno de marraquetas adentro, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que quisiste hacer con esta obra, desde la televisión y los medios de comunicación? Bueno, me parece que hay una gran brecha entre lo que ocurre en la realidad social, ¿cierto?, en el mundo en general, y lo que algunos medios, sobre todo los medios oligárquicos, en términos de noticia. O sea, también veo que hay una manipulación mediática en el sentido que se entrega, por eso las marraquetas, se entrega un alimento que no tiene conexión con la realidad. Por eso la sal que está alrededor, no que la sal en ese momento no deja existir la vida, ¿cierto?, no la deja crecer. Y por otro lado tenemos ese paño negro, que es otro plano de la realidad que tampoco está expresado en el televisor. Pero también hay un dato importante, que en los estudios que hay actualmente hay un porcentaje de horas de mirar televisión. Por ejemplo, Chile es el tercer país donde más televisión se ve, son 6 horas promedio. Adelante nosotros está Brasil y Argentina. Entonces, el nivel de propaganda, ¿cierto?, y de manipulación posible es tremendo. Sí. Eso. Bueno, y también tenemos este otro tema, ¿no? ¿Cómo ves tú la relación con las nuevas tecnologías y la dependencia con el teléfono? Como artista, ¿qué te parece? Me parece desastroso, sinceramente. O sea, todos estamos un poco como enviciados y enviciadas con esto del teléfono, los WhatsApp, las redes sociales, que de alguna manera cumplen una función de comunicación a veces, pero una comunicación bastante básica y bastante funcional, que también nos atrapa, ¿no? Nos atrapa y nos deja en ese jueguito de todos los días estar contestando esto, y a veces dejamos de ver lo que acontece alrededor de nosotros. Y yo creo que hay que usar los medios, pero en una justa medida. Sí, bueno, estamos en esa búsqueda del balance, ¿no?, como sociedad. Y estamos conversando con la artista Janet Toro sobre su exhibición Intimidad Radical, Desbordamientos y Gestos, que ustedes pueden visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Te quería preguntar por la evolución de tu obra, porque habíamos conversado de estos orígenes de tu trabajo en dictadura. Luego viene la democracia, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos tiempos de hacer arte ya
con una sociedad que volvía a la democracia. O sea, yo siento que el concepto de democracia es bastante relativo. O sea, yo no lo veo como una democracia total, sino que como una democracia tutelada, vigilada, ¿cierto? Limitada. No olvidemos que para esta democracia había también ciertos acuerdos y ciertas transacciones, entre ellas los 50 años de silencio, que para mí no es otra cosa que un encubrimiento de los violadores de lesa humanidad. Por lo tanto, democracia, ¿hasta qué punto? Y yo creo que las condiciones tampoco cambiaron demasiado, la represión siguió igual, o sea, yo hice obras en ese minuto, igual aparecían las fuerzas de orden a reprimir, quizás con ciertas diferencias, pero en general seguíamos con la Constitución del 80, seguíamos con las FP, las ISAPRE, etcétera, y con un modelo neoliberal injusto y brutal. Bueno, y es muy interesante cómo desde el arte hay una lectura de la sociedad. Me llamó mucho la atención una de las obras, que es una fotografía donde aparece una persona, eres tú, ¿cierto?, amarrada con unas tarjetas de crédito. Sí, es bien impresionante, pero claro, también habla de los tiempos que vivimos, ¿no? Exactamente, o sea, yo utilizo tarjetas de crédito que son auténticas, que me donaron distintas personas, pero que también están anuladas, ¿no? Y lo que yo hago es amarrarme con esas tarjetas, distintas partes del cuerpo, ¿cierto?, con estos cordeles negros, y delante mío pongo tijeras y más cordeles, o sea, la gente me podía amarrar más o liberarme con las tijeras. Y lo que hacen las personas presentes es sencillamente liberarme rápidamente. En 15 minutos yo ya estaba liberada, la performance más corta de mi vida. Pero hay una reflexión atrás que es la deuda, ¿cierto?, a través del crédito, mantiene a este modelo. Sí. O sea, esa es la gran trampa, ¿no? Eso. Bueno, y hay distintos temas. El otro día estuvo sentada aquí la académica Martina Yopo, que nos hablaba de los índices más bajos de las Américas de natalidad en Chile, por ejemplo. ¿Cómo ves tú este problema demográfico y social desde la lectura de la sociedad contemporánea chilena? Bueno, sencillamente cuando no están las condiciones óptimas, las condiciones más de justicia social, de posibilidades de educación, por ejemplo, de jardines infantiles, cuando no hay un apoyo grande hacia las madres, que son las que generalmente cuidan a los niños, etcétera, etcétera, en realidad las nuevas generaciones se dan cuenta que esto es demasiado difícil, entonces deciden no tener hijos. O sea, sí. Yo creo que tiene mucho que ver con el modelo de esta situación, que también pasa en Europa. Sí. Sí. Bueno, y que claramente es un problema que como sociedad debiéramos afrontar, ¿no? Hacer una revisión de fondo y preguntarnos por qué no están naciendo o están naciendo tan pocos niños y niñas en nuestro país. Janet Toro, son 40 años de trabajo. Te quería preguntar por el motor. Hace 40 años, ¿qué es lo que prevalece en ti? Que es un montón de trabajo también, con todas las dificultades que tiene hacer arte en Chile. Totalmente. Yo creo que hay muchas realidades y temas que a mí me conmueven, que tienen relación con los derechos humanos, con la vida cotidiana, con las mujeres, con los inmigrantes, con las etnias también, por ejemplo, el pueblo mapuche. Hay muchas preocupaciones en relación a los derechos y eso es lo que me motiva profundamente. Y ha sido desde el principio hasta el día de hoy, son temáticas que persisten, porque también hay muchas problemáticas que no se han solucionado, ¿no?, que están pendientes. Así que ese es el gran motor. Un compromiso ahí o esa relación de arte política que está súper presente en tu obra. Totalmente, yo creo que está presente en todas las obras. Yo digo, todo arte es político, y eso es porque todo arte tiene una relación con el poder. Todo arte es una perspectiva de una persona frente al poder. Lo que pasa es que además mi arte es crítico, sí. Es político y es crítico, esa va a ser la diferencia. Y eso encuentro notable cuando una obra de arte interpela a la persona que va al museo, ¿no? Sí. Le hace preguntas, genera una conversación quizás con la persona que va con uno, que puede no pensar lo mismo. Eso creo que es muy mágico, ¿no? Y que tiene el arte que nos remece como sociedad. Exactamente, o sea, yo creo que... Y no es nada de malo tampoco. No, o sea, yo creo que es necesario que el arte remueva, que el arte haga reflexionar, que el arte critique la realidad y el entorno y la sociedad donde vivimos, que el arte te remueva. Eso es muy importante. O sea, a mí no me interesa el arte de salón que solamente busca ser complaciente.
Sí. Sí. Bueno, y felicitaciones por eso, porque se logra totalmente en estos 40 años de arte radical de Janet Toro, que usted puede conocer gratis en el Museo Nacional de Bellas Artes. Nos quedan 3 minutitos, Janet, y te quería preguntar un poco por tu trayectoria. Viviste un tiempo en Alemania, Sí. también trabajaste como pintora escenográfica en el Teatro Municipal, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia? ¿Cómo te formaron esas experiencias? Muchísimo. Yo trabajé del 90 al 93. Yo era en ese momento la única pintora escenográfica, los demás eran solo hombres. En el escenario, cuando teníamos que colgar los telones, que eran para ópera y para ballet, a veces habían 60 hombres en el escenario, qué sé yo, tramoyista, iluminador, y yo era la única mujer. Y era una bonita experiencia porque como que algunos de ellos trataban de cuidarme cuando yo me subía a los andamios, por ejemplo, para corregir algo en un telón. Siempre estaban como pendientes de mí, ¿no? Claro, yo fui la primera mujer contratada en el Teatro Municipal para pintura escenográfica y fue una experiencia extraordinaria porque después de hacer dibujos pequeños tuve que enfrentarme a un telón gigante donde había que dibujar con una vara y pinceles así, enormes, ¿no? O tirar pintura con una especie así de spray gigante también. O sea, fue una experiencia desafiante y finalmente lo logré. O sea, pude dar ese salto. Fue linda experiencia. Y bueno, me hablaste también de Alemania. Viví 15 años en Alemania. También fue una experiencia crecedora. O sea, yo creo que de todo, aunque a veces sea negativo, se puede crecer y se puede aprender algo, de todas maneras. Y sin duda que mi arte también se desarrolló en el sentido también de tocar otras temáticas que muchas veces también son más existenciales, ¿no? Por ejemplo, esto de ser inmigrante, ¿qué significa las cosas que transportamos de un lugar a otro? ¿Qué significa el enfrentar una sociedad distinta, un lenguaje distinto, ¿no? Entonces, sin duda que fue adquirir conocimientos en otras zonas. Janet Toro, nos quedan 30 segundos. Por favor, invitemos a la gente. ¿Por qué tiene que ir al Bellas Artes? Yo creo que se van a encontrar con una exposición controversial, una exposición que les va a hacer también reflexionar y también las va a conmover y los va a conmover en muchos sentidos. O sea, vayan, está abierta de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde y va a estar hasta el 7 de septiembre. Perfecto, muy recomendada esta exhibición Intimidad Radical, Desbordamientos y Gestos. Muchísimas gracias, Janet Toro, y todo el éxito con esta exhibición. Muchas gracias a ti, Nicolás, y a todo el equipo de la radio. Muy bien, nos va a hacer pensar, ¿no? Como la radio que piensa, esta exhibición nos va a hacer pensar. Nos vamos entonces recordándoles que entren a diadelosPatrimonios.cl y se unan a esta gran fiesta del patrimonio con actividades gratuitas en todo Chile. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes en el semáforo.